Diagnóstico de bienestar. Conductas saludables. En Gladys en Éxito. Y con quien vamos a hablar en los próximos minutos es, reconocido, quedó en la lista de los Top Doctors 2023 en Estados Unidos. El doctor Sadia Ben-Zaken es médico venezolano, además hizo maestría en Business Administration y es jefe del Departamento de Neumonología, Terapia Intensiva, Alergología y Sueño de Einstein Medical Center. Profesor también de medicina en Sidney Kimmel School of Medicine de la Universidad de Jefferson en Filadelfia y se graduó magna cum laude. Para darle una idea de con quién vamos a hablar sobre este tema de la apnea que es tan importante. Doctor, buenas tardes y bienvenido. No es mucho el tiempo, así que se lo dejo a usted para explicar la importancia de tratar la apnea del sueño, cómo saber si se tiene además, y las diferencias también con el ronquido, que es otro factor que incide en nuestra calidad del sueño. Sí, muchísimas gracias, Gladys, por tenerme en tu programa. La apnea del sueño es probablemente la patología más común del sueño en el adulto y es una patología que se presenta por relajación excesiva de la musculatura de la vía aérea superior, o sea, vamos a decir, desde la lengua hasta donde van las cuerdas vocales, los músculos, hay músculos ahí que se relajan de manera excesiva durante el sueño y produce que se produzca una obstrucción del paso de aire hacia Ujú. los pulmones y el paciente como que deja de respirar por unos segundos. Esto genera obviamente una situación de estrés en el organismo. El paciente está dormido, que va a producir que el paciente se levante muchas veces durante la noche, ¿no? Cuando digo que se levante, me refiero del punto de vista electroencefalográfico, ¿no? Muchas veces el paciente no se da cuenta que se levantó, pero cuando uno hace el estudio del sueño, se da cuenta que el paciente tiene una, un sueño que está totalmente, no es continuo, Interrumpido. pues es interrumpido durante muchas Ujú. veces y entonces eso se refleja a la mañana siguiente, cuando el paciente se levanta, se va a sentir excesivamente cansado, probablemente va a necesitar tomar siesta, va a tener problemas de concentración, se pueden presentar con dolores de cabeza en la mañana. Eh, y bueno, el paciente puede tener problemas de depresión, como te digo, inclusive personas que estén en la universidad pueden tener problemas desde el punto de vista educativo. Y la apnea del sueño también, si es muy severa, puede producir efectos deletorios tanto en el corazón como puede producir hipertensión, puede producir arritmias cardíacas, está asociado con diabetes, y bueno, puede producir inclusive muerte súbita durante el sueño, ¿no? Si tienes una arritmia maligna desencadenada Imagínese. por la apnea del sueño. Entonces es importante que la gente entienda la importancia de, si uno tiene los síntomas, acudir a un facultativo, que se hagan los exámenes necesarios y que obviamente el paciente sea tratado. El diagnóstico como tal realmente no es muy difícil de hacer. Muchas veces los pacientes los trae la misma esposa o con quien estén compartiendo la habitación y se dan cuenta que el paciente, además de roncar, pues obviamente el paciente se para respirar, como que de repente Ujú. está respirando y para por unos segundos, que inclusive las personas que están viéndolo se preocupa y luego como vuelven a respirar otra vez, ¿no? Ujú. Entonces, Es más muchas frecuente en veces hombres, viene, doctor. perdón. Es más frecuente en hombres. Sí, es más frecuente en hombres. Hay una asociación clara entre el diámetro del cuello, en la medida en que uno gana peso, pues obviamente, y en el adulto, a medida que avanzamos en la edad, sobre todo la mujer también se puede ver, se ve mayormente en mujeres posmenopáusicas, pero también se puede ver obviamente si uno aumenta de peso antes de la menopausia, pero es más común en hombres. Se puede ver también en personas más jóvenes que tienen trastornos mandibulares, poco desarrollo de la mandíbula inferior o que tienen la mandíbula un poco retraída. También se puede ver en niños. Una de las causas, por ejemplo, en niños puede ser amígdalas que estén muy grandes y pueden producir también apnea del sueño, pero sí, en general en el adulto es más frecuente en hombres y tiene una asociación clara con el sobrepeso. Mm, que muchas veces se reporta cuando la persona corrige, se adelgaza, también desaparece o disminuye la apnea. El ronquido es frecuente también. ¿Siempre está asociado o va de la mano con la apnea o no necesariamente? Sí, esa es una excelente pregunta. El ronquido está asociado con la apnea del sueño, pero pues personas pueden presentarse con ronquido sin necesariamente tener apnea del sueño. Bueno, aquí, cuando uno hace el estudio, uno puede
detectar el ronquido, pero el paciente no desarrolla la falta de aire o la de obstrucción de aire. la vía aérea y por ende no tienen apnea del sueño. O sea, Pero lo está que sí es que asociado. se interrumpe el sueño, doctor, porque la pareja muchas veces hace ver que está roncando mucho, que no deja dormir y entonces hay interrupciones de sueño, con lo cual tampoco se logra esa calidad de sueño que se aspira, ¿no? Y que necesitamos para nuestra salud. Exacto, y probablemente no deja tampoco dormir a la pareja, ¿no? Bueno, Pero lo que quiero decir es que ese ronquido como tal, si no causa obstrucción de la ujú. vía aérea y falta de flujo y apnea como tal, puede molestar a los que estén al lado, pero no necesariamente va a afectar la arquitectura del sueño del individuo. Que es tan importante. Por eso estamos hablando con usted, doctor, y que hay que tratarlo. ¿Cómo se trata hoy en día la apnea? Mira, hay varios tipos de tratamiento. Obviamente, para la apnea severa, el tratamiento más efectivo son tratamientos con máscara y unos Mm, dispositivos que se llaman CPAP, que dan una presión continua de aire. Se pueden dar, o sea, dependiendo si la persona respira por la boca o respira por la nariz. Si la persona respira por la nariz, se pueden colocar unas mascaritas nada más en la nariz. Si respira por la boca, tiene que colocar máscaras completas. Hay muchos tipos de máscaras que se pueden utilizar, pero la idea es que uno puede detectar qué presión de aire tiene que utilizar el paciente durante la noche para mantener la vía aérea abierta y de esa manera evitar que se produzca la apnea. Entonces el CPAP es probablemente, o el CPAP, es CPAP, probablemente el gold standard para el tratamiento de la apnea severa. En pacientes que no pueden tolerar el CPAP o que tienen apnea más leve, pueden haber tratamientos, a veces se pueden hacer tratamientos dentales, se pueden colocar prótesis dentales, se pueden hacer cirugías maxilofaciales de Uy, avanzamiento de la mandíbula, dependiendo obviamente de cada individuo. Hoy en día también en pacientes que tienen apnea leve y que tienen cierto tipo de características de manera como se obstruye la vía aérea, se puede hacer una estimulación del nervio que mantiene el tono de la lengua, ¿ok? Del hipogloso. Entonces, pero eso es para pacientes determinados, no es para todo el mundo. En general, pacientes con apnea severa, moderada, severa, el mejor tratamiento es con la presión continua de aire, que es el CPAP. claro, porque cuando dice moderada a severo, ¿qué es lo más severo como consecuencia que puede producir la apnea? Además, lo que ya describió, por ejemplo, del día a día, ¿no? De tener una serie de síntomas como irritabilidad, falta de sueño, cansancio, falta de concentración, etcétera. Sí, bueno, primero cuando me refiero a la severidad, es cuando uno hace el estudio del sueño, uno puede detectar cuánta apnea o hipopnea. Hipopnea es básicamente disminución de la entrada de aire, pero todavía entra aire. Apnea es que no hay circulación de aire, pero cuando uno me ve cuántas apneas o hipopnea uno hace por hora, pues tiene un número muy alto. Eso es lo que yo llamo moderado severo. Ahora, en esos casos, como te digo, el CPAP es el tratamiento de elección. Ujú. eh, en cuanto a la severidad, mira, la apnea del sueño se ha asociado con arritmias cardíacas como la fibrilación auricular, hipertensión Claro, ese tipo de... arterial, accidentes cerebrovasculares, diabetes. Y Wow. como te digo, lo peor puede ser inclusive muerte súbita. Yo he tenido pacientes en el laboratorio donde haciéndole el estudio del sueño hemos visto que el paciente tiene un bloqueo del tercer grado a nivel del corazón, que básicamente la frecuencia cardíaca baja casi que a 30, que gracias a Dios lo pudimos detectar y el paciente se llevó a colocar un marcapaso, porque eso le llega a Imagínese. pasar probablemente y se puede morir durante el sueño. Entonces, lo peor que podría pasar en apnea severa, no tratada, inclusive la muerte, ¿no? Hasta la muerte. Entonces, Bueno. eh, sí, Información valiosísima, doctor. Mil gracias por haber estado con nosotros. Nos quedamos cortos, como siempre, pero bueno, creo que lo que aportó ya es bastante y debe invitar a quienes puedan estar padeciendo apnea del sueño o a parejas que sepan que su esposo o su esposa pueda estar dentro de esa condición de apnea del sueño, pues busquen un especialista. Gracias, doctor. Una siempre a vez tu hora. más. Cuídese mucho. Feliz tarde para usted y para ustedes también. Hablábamos con el doctor Sadia Benzaquén, médico